refiere el endeudamiento. ¿Ok? Endeudamiento, entonces, es el nivel de utilización de deuda. ¿Ok? Esa deuda que nosotros utilizamos para financiar nuestros activos. Ahora, hay dos ideas que debemos desechar con respecto al endeudamiento. Muchas personas tienen la idea de que el endeudamiento en sí es algo malo. ¿Sí? Cuando se piensa en endeudamiento, se lo ve como un aspecto negativo. Esto no necesariamente es así. El endeudamiento para financiar a la empresa puede ser positivo como puede ser negativo. Puede generar efectos positivos como puede generar efectos negativos. Entonces hay que deshacernos de esa idea de que el endeudamiento en sí es algo negativo. Correctamente administrado, el endeudamiento genera efectos positivos. Lo segundo es pensar en el endeudamiento como una salida que siempre nosotros vamos a tener disponible para solucionar los problemas de la empresa. Tampoco no es así. El endeudamiento debe ser adecuadamente planificado y controlado. Si nosotros pensamos que el endeudamiento nos va a permitir sacar más dinero para tapar un hueco y crear otro más hondo, lo que vamos a generar que en el mediano y largo plazo el endeudamiento se vuelva negativo para la empresa. ¿Está bien? Entonces, el endeudamiento es el nivel de utilización de deuda. ¿Cuánto de deuda yo utilizo para financiar a la empresa? Ese endeudamiento puede ser positivo como puede ser negativo. Puede generar efectos positivos como puede generar efectos negativos. Todo depende de la correcta administración y de las condiciones que se den al interior de la empresa. Entonces nosotros con los indicadores de endeudamiento lo que vamos a hacer es medir tres cosas en sí. ¿Está bien? Primero, vamos a medir cuánto es el uso de deuda, es decir, el nivel de endeudamiento. Lo segundo que vamos a medir, ¿está bien?, es si tenemos la capacidad para afrontar esa deuda. Como empresa nosotros tenemos capacidad para afrontar, para honrar esa deuda. Y lo tercero que vamos a medir son los efectos positivos o negativos que podría estar generando ese endeudamiento. Vamos a utilizar estas fórmulas. Estas fórmulas vamos a utilizar nosotros para los indicadores de endeudamiento. Las dos primeras nos van a permitir medir el nivel de endeudamiento, la deuda en relación al activo total y la deuda en relación al patrimonio. La tercera y la cuarta nos van a permitir a nosotros valorar la capacidad que tiene la empresa, la capacidad a largo plazo mediante la solvencia y la capacidad de corto plazo, la capacidad para pagar los intereses. Posteriormente, las últimas dos vamos a hablar sobre los efectos positivos y negativos que podría tener la deuda, relacionando el costo de la deuda con el rendimiento que nosotros tenemos de los activos y el multiplicador del patrimonio en base a ese mismo indicador. ¿Está bien? ¿Consultas hasta acá, jóvenes? Disculpe, Licen, ¿podría repetir esa parte de las tres referencias que da sobre el endeudamiento? El primero. El endeudamiento, primero como concepto. Segundo, les decía, tenemos dos ideas, a veces las tenemos preconcebidas que no son correctas. Y finalmente lo que vamos a medir con los indicadores. ¿Cuál de esas tres cosas son las que me preguntan? Perdón, dijo, la segunda dijo que era la capacidad que tenía la empresa, la tercera... Ya, excelente, eso. Entonces los indicadores nos van a permitir a nosotros medir tres cosas. Uno, el nivel de uso de deuda. ¿Cuánto de deuda estamos utilizando o cuán endeudada está la empresa? Eso es uno. Lo segundo es la capacidad que vamos a tener para afrontar esa deuda. Capacidad de corto y de largo plazo. Y lo tercero son las implicancias o los efectos positivos o negativos que podría tener la deuda en la empresa. Ya, muchas gracias. Ok, como las otras clases, lo que vamos a hacer es medir
los indicadores en un ejemplo. Tenemos aquí los datos que son los datos de la misma empresa con las que hemos venido trabajando. ¿Sí? Tenemos los datos para la empresa en el año 2017 y 2018. ¿Sí? Tenemos los 6 indicadores. Quiero pedirles que calculen los indicadores para el año 2018. Voy a poner en pausa un momento la grabación y les voy a dar 5 minutos a partir de ahora para que calculen esos 6 indicadores con los datos del 2018. Acá tienen los datos del 2018, calculen los 6 indicadores. Vean ustedes que 4 de los 6 indicadores están en porcentaje. Al lado de la fórmula está la indicación de que es en porcentaje. Por favor, 5 minutos para calcular esos 6 indicadores. Cualquier problema me avisan.
Bien, jóvenes, vamos a continuar. Revisen, por favor, los resultados de los primeros dos indicadores. ¿Está bien? ¿Qué nos dicen estos indicadores? Nos dicen a nosotros que de cada 100 bolivianos de activos, el primero, de cada 100 bolivianos de activos que se utilizó el año 2018, 65,93 se financió con deuda. ¿Sí? Entonces, de los activos, aproximadamente el 66% se financió con deuda. Porque ella le dijo que estaba lavando ropa y... Nosotros... Oye, por favor. ¿Podría repetir, Listen, por favor? Vamos de nuevo, ¿ya? Le encargo, por favor, sus micrófonos. El primer indicador nos dice a nosotros que de cada 100 bolivianos de activos que utilizamos en el año 2018, 66% aproximadamente se financió con deuda. Entonces, fíjense que nos está dando una idea de la política de financiamiento que tiene la empresa. De cada 100, 66 en el 2018 se financió con deuda, es decir, más deuda que patrimonio. Eso mismo nosotros lo podemos corroborar en el segundo indicador. De cada 100 bolivianos que aportaron los socios para el financiamiento o los propietarios para el financiamiento, 193,52 se contrató de deuda, es decir, más deuda que patrimonio nuevamente. Entonces relacionamos la deuda versus el activo y versus el financiamiento de los propietarios o patrimonio. Ese es el nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Nosotros esos valores los podemos comparar con un parámetro. Ahí está. ¿Está bien? Entonces ya nosotros podemos sacar una conclusión del nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Nosotros podemos decir, por ejemplo, la empresa en el año 2018 financió sus activos en un 66% aproximadamente con deuda. Mayor endeudamiento que el año anterior o que el año 2017, donde su financiamiento con deuda fue del 62,70%. Yo puedo utilizar un solo indicador para mi conclusión o puedo utilizar dos. Puedo sacar la conclusión con ambos indicadores o puedo sacar la conclusión con uno de los dos indicadores. Fíjense que nos dicen lo mismo. Lo mismo nos dicen, nos hablan del nivel de endeudamiento. En el segundo caso yo puedo decir, la empresa en el año 2018, de cada 100 bolivianos de financiamiento de los propietarios de la empresa, se contrató deuda por 192,52. Mayor endeudamiento que el año anterior, donde de cada 100 que aportaron los propietarios, se contrató deuda por 168. Ambas puedo usarlas para sacar una sola conclusión o puedo utilizar uno de los dos indicadores directamente y bueno, si ya me preguntan, puedo aclarar el otro indicador. Toda vez que ambas nos hablan del nivel de endeudamiento. Eso es lo primero que vamos a medir con los indicadores de endeudamiento. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento? ¿Cuál es el nivel de uso de deuda que tiene la empresa en un determinado periodo? Consultas hasta ahí, jóvenes. ¿Ninguna? ¿Está claro hasta ahí? Sí, una pregunta, Lisa. Adelante, Erika. Entonces, cuando hacemos la conclusión, ¿solamente podemos mencionar uno de los dos o necesariamente los dos? Usted elige, puede utilizar los dos o elige uno de los dos. ¿Está bien? Uno de los dos, porque ambos indicadores nos dicen lo mismo, solamente que uno mide la deuda en relación al total de la inversión y el otro mide la deuda en relación al financiamiento de los propietarios. Mi recomendación es que utilicen uno de los dos y si se le preguntara algo adicional pueden utilizar al otro. Pero dentro de la conclusión, para hacerlo más específico, pueden utilizar uno de los dos. El más adecuado a mi criterio también es el primero, la razón de deuda. Sin embargo, ustedes eligen. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a hablar ahora de la capacidad que tiene la empresa para afrontar ese nivel de endeudamiento. Ya dijimos que el 66% aproximadamente de los activos se financió con deuda. Ahora, ¿la empresa tiene capacidad para cubrir esa deuda? Nosotros aquí lo medimos. Primero, a largo plazo, la solvencia, la capacidad, eso es solvencia, el respaldo
la capacidad que tiene la empresa para afrontar la deuda en el largo plazo. De cada 100 bolivianos que debe la empresa, tiene 151,68 activos para poder generar los ingresos para pagar esa deuda. No se olviden que los activos son los que nos permiten generar ingresos. Por supuesto, los activos administrados y con un conjunto de actividades desarrolladas por las personas, pero veámoslo así. Nosotros, de cada 100 de deuda que tenemos 151,68 para poder afrontarlo. ¿Está bien? El segundo indicador nos habla del pago de los intereses. ¿Tenemos capacidad para pagar los intereses? De cada boliviano de interés, que nosotros debemos pagar en el 2018, generamos una utilidad con nuestras operaciones de 1,31. De 1,31. Ahora, ¿cómo nosotros valoramos la capacidad tanto de largo plazo como de corto plazo? De largo plazo, el respaldo que tenemos mediante los activos. De corto plazo, los beneficios o utilidades que generamos para pagar los intereses. Pues con un parámetro de igual manera. Nosotros vamos a tener los valores del 2017 y vamos a tener acá también el valor del 2017. Veamos. En la medida de que estos valores se acerquen a 100, significa que el nivel de endeudamiento ha subido y que nuestro respaldo ha bajado. Entonces nosotros podemos decir acá que nuestra solvencia es esta y que es menor que la del año anterior. Nuestra solvencia, nuestra capacidad que nosotros tenemos en el largo plazo para pagar la deuda es de 151, menor que la del año anterior que fue de 159. ¿Por qué? Porque subió el endeudamiento. Ahora, este indicador tendría que estar lejos de 1. Tendría que estar lejos de 1, no cercano a 1, como es el caso. Si es 1 o más de 1, tenemos capacidad para pagar los intereses. Piensen en el estado de resultado. Ahí arriba tenemos la utilidad operativa, ¿sí? Y esa utilidad, de cada boliviano que tenemos que pagar de interés, generamos 1,31 de beneficio. Entonces, esa utilidad tendría que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque si del 1,31 le descontamos el 1 de interés, queda solamente 0,31 para pagar impuestos. Descontamos el impuesto y lo demás queda para el beneficio de los propietarios o como utilidad. Entonces, este indicador debe ser lejano a 1 en la medida de lo posible. Pero si es 1 o más de 1, significa que la empresa tiene capacidad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar conclusiones con estos dos indicadores? Un ejemplo, nosotros podemos decir, una vez hemos hablado ya del nivel de endeudamiento, nosotros podemos decir el indicador de solvencia en el año 2018 es de 151,68. Es decir, tenemos respaldo con los activos para pagar la deuda. Sin embargo, este es menor que el año anterior, que fue de 159,5. Similar situación se da en la cobertura de intereses, donde de cada boliviano que yo debo pagar de intereses, generé 1,31 de utilidad operativa, menor que la del año anterior, que generé 1,49. Bien, hasta ahí la conclusión. Veamos nosotros que podemos encontrarnos en estos indicadores ya algunas dificultades o efectos negativos con respecto a la deuda. Si bien más abajo vamos a analizar ese aspecto, ya nosotros aquí podemos ir viendo esa situación. En la medida que el indicador de solvencia se vaya acercando a 100, vaya bajando y se vaya acercando a 100, en esa medida pues significa que el nivel de endeudamiento está subiendo y mi solvencia está bajando. Si yo tengo un indicador de cobertura de intereses cercano a 1 o menos de 1, ya es un problema que yo tengo. ¿Está bien? Ya es un problema que yo tengo. ¿Por qué? Supongamos que el indicador es 1. ¿Tengo capacidad para pagar los intereses? Sí, tengo capacidad para pagar los intereses. ¿Cuánto va a ser la utilidad neta de la empresa? 0. Es decir, no vamos a tener utilidad. Los propietarios de ese año no van a tener utilidad, no van a tener tampoco el pago de dividendos. Entonces, es una empresa que tiene un problema de generar beneficio. Si ese indicador es menor que 1, significa que no vamos a tener utilidad. Vamos a tener
pérdida. En el caso anterior, si es 1, estamos trabajando para pagar los intereses. Si es menos de 1, ni siquiera podemos generar beneficio para pagar los intereses y seguramente se va a ir comiendo la disponibilidad o la liquidez de la empresa eso. Entonces, ya aquí podemos nosotros encontrar algunas dificultades, aunque la idea de los indicadores es medir la capacidad de largo y de corto plazo. Consultas, por favor, hasta ahí, jóvenes. Le dicen, disculpe, ¿me podría explicar de nuevo, por favor, el por qué se resta 1? ¿Por qué se resta 1? Ya, vean, piensen en el estado de resultados. Un momento, ¿se acuerdan que vimos una estructura del estado de resultados? Llegamos hasta la utilidad operativa. Después de la utilidad operativa tenemos otros ingresos y otros egresos. Lo sacamos de ese análisis, esa parte, porque eso no es permanente o no es la actividad principal de la empresa. Y después de eso, nosotros descontamos el gasto financiero. Entonces, este indicador, ¿qué nos está mostrando a nosotros? De cada boliviano, fíjense en el denominador, de cada boliviano de intereses o gasto financiero que yo tuve en el 2018, generé 1,31 de utilidad. Entonces, piensen que su utilidad operativa es 1,31. Usted le resta el 1 boliviano de gasto financiero y le va a quedar 0,31. Calculado de cada boliviano. Por supuesto que no quiere decir que es 1,31 la utilidad, sino relacionándolo de esa manera. Entonces, si usted tiene 1,31 en la utilidad, le resta 1 de gasto financiero, le queda 0,31 para pagar impuestos y para las utilidades de los propietarios. Entonces, les repito, este indicador debe estar lo más alejado posible a 1. Eso quiere decir que generamos los beneficios suficientes para pagar los intereses, pero además para poder generar un buen beneficio para los propietarios. Esa es la idea. Entonces, si es 1 o más de 1, tenemos capacidad, pero siempre buscando de que sea lo más alejado a 1 posible. Fíjense que en este caso pasa lo contrario. Disminuye la solvencia y también disminuye la capacidad. Veamos ahora qué pasa con el costo de la deuda. Yo calculo el costo de la deuda. El costo de la deuda en el año 2018 fue de 5,27. Yo puedo decir ahí en mi conclusión un poco o levemente superior a la del año anterior, que fue 5,25. Entonces, el nivel de deuda o el costo financiero de la deuda me habla mucho de lo que los mercados de capital, los mercados de dinero entienden respecto a la empresa. Es algo como esto, miren, si alguien les va a prestar dinero a ustedes, mientras esa persona o esa empresa considere que ustedes son más riesgosos, pues le va a subir la tasa de interés a la cual le presta el dinero. Si la empresa tiene problemas de algún tipo, las instituciones financieras, llámense bancos, llámense los bonos mediante la Bolsa Boliviana de Valores o cualquier otro acreedor, si considera que ustedes tienen algún tipo de problema en la empresa, le van a subir el nivel de deuda. En la medida que consideren que su nivel de endeudamiento no es controlado, le van a subir el costo de la deuda. Entonces, este indicador nos va a mostrar a nosotros esa situación. Si ustedes ven un crecimiento considerable en la tasa de interés de la empresa, es un problema para la empresa. Significa que está obteniendo deuda con mayor costo y eso va a generar un problema en los beneficios, porque no se olviden que los intereses descuentan los beneficios. Entonces, esto lo relacionamos así. Uno, respecto a la misma deuda, a la misma tasa de interés del año anterior. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es el rendimiento del activo que tiene la empresa. El costo de la deuda debe tener un valor menor que el rendimiento del activo que tiene la empresa. Eso ténganlo muy en cuenta. Yo estoy generando valor para la empresa si el costo de la deuda es menor que el rendimiento de los activos de la empresa. Si esa situación se da, yo estoy haciendo un buen uso de la deuda y estoy beneficiando a mis propietarios con la deuda. Pero si el costo de la deuda es mayor que el rendimiento del activo, significa que yo estoy trabajando para mis acreedores antes que para mis propietarios. Como empresa les hablo. ¿Sí? Ahora,
Si nosotros tenemos una cobertura de intereses 1 o mayor que 1, la parte beneficiosa es la ampliación que tiene la rentabilidad de los propietarios respecto a la rentabilidad del activo. ¿Se acuerdan cuando vimos la rentabilidad? Cómo este mismo indicador ampliaba el beneficio. Pues esa situación aquí se mantiene, ¿sí? Y respecto al año anterior se amplificó todavía. Es decir, fue más beneficiosa para los propietarios. Esto porque tenemos una utilidad en la empresa, un beneficio en la empresa. Pero en el momento que nosotros, en lugar de tener beneficio, tenemos pérdida, ¿se acuerdan que yo les decía con los indicadores de rentabilidad que así como amplifica la rentabilidad positiva, también amplifica la rentabilidad negativa? Entonces, este indicador va a ser mayor y va a amplificar ya sea lo positivo o ya sea lo negativo. En este caso yo tendría que sacar conclusiones indicando que el costo de la deuda es de 5,27 en relación al año anterior, que fue levemente inferior a 5,25. De igual manera, el multiplicador del patrimonio me muestra una amplificación en la rentabilidad para mis propietarios de 2,94 en relación al año anterior, que fue de 2,68. Consultas que tengan jóvenes. Liz, en una consulta, ¿qué pasaría si en la cobertura de interés nos sale 0? ¿Qué significaría? No le va a salir 0 por la fórmula como está, no le va a salir 0, le va a salir 1 o un valor entre 0 y 1, pero no le va a salir 0. ¿Ya? Ahora, Ya. ¿usted cuál es el parámetro que tiene? El 1. Menor que 1, no tengo capacidad para pagar los intereses con mi utilidad. Mayor que 1, sí tengo capacidad para pagar los intereses, pero debemos buscar valores lejanos a 1. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Listen, disculpe, en la parte del costo de la deuda, se leería relación de 100 boliviano igual del pasivo total sobre el gasto financiero. Sí. Aunque la lectura es de cada 100 bolivianos, de cada 100 bolivianos de pasivo, yo pagué 5,27 de gasto financiero. Esa es la lectura. Pero como la tasa de interés es una tasa que manejamos todos, ya sea que seamos del área económica o no, ustedes directamente pueden decir el costo de la deuda o la tasa de la deuda es 5,27. ¿Sí? O sea, no necesitan leerlo así, porque, como le digo, la tasa o el costo de la deuda es algo que manejamos los que estamos en el área empresarial como los que no lo están también. Está bien, Liz. ¿Alguna otra consulta? Sí, Lisen, el tema de la solvencia va relacionado igual con la relación de deuda de patrimonio, el aumento o disminución. Tal cual, todo va relacionado, todos los indicadores van relacionados. Estos indicadores van a subir juntos o van a bajar juntos. Si sube el uno, sube el otro, baja el uno, baja el otro. Y eso, en la medida que sube, va a bajar la solvencia. Y en la medida que baje el nivel de endeudamiento, va a subir la solvencia. Esa es la idea. Ya, Lisen, gracias. ¿Alguna otra consulta? Le hice una pregunta. ¿En sí el costo de deuda tiene que ser menor al año anterior? Tratar de mantenerlo. No siempre vamos a poder mantenerlo, pero hay que tratar de mantenerlo. Por eso es que es necesario compararlo también con el rendimiento del activo. Bien, joven.